El Señor les bendiga, el Señor les acompañe en este día sábado nuevamente, después de haber compartido la semana anterior un tema acerca del libro de Apocalipsis, acerca de la marca de la bestia y de lo que esto significa con respecto al tiempo del fin en los días en los que estamos viviendo. Pues para mí es un gozo nuevamente compartir con ustedes un nuevo mensaje acerca de la palabra de Dios. Es indispensable todos aquellos que escuchan que podamos entender que la palabra de Dios es realmente el fundamento de todas las doctrinas. La palabra de Dios debe ser para nosotros el ancla en la cual nosotros debemos afirmar la fe que el Señor nos da. Nosotros no podemos producir fe. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. De manera que cuando escuchamos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios, Dios nos da fe. Dios aumenta nuestra fe, Dios produce fe en nuestros corazones. Nosotros no podemos producir fe porque no somos Dios. Pero Dios sí puede darnos fe porque la fe es un don que proviene del cielo. La fe viene por el oír la palabra de Dios, de manera que la palabra de Dios trae el poder suficiente para darnos fe y poder afirmarnos en ella y dejarnos instruir por la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es indispensable comprenderlo porque estamos viviendo en un tiempo en el cual hay todo viento de doctrina, en el cual hay muchos que se dicen yo soy el Cristo o que dicen que son maestros de la palabra de Dios, que enseñan las escrituras, pero de manera superficial, pero no anclados en un verdadero así dice Jehová. Y es por eso que nosotros vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Cuál es el poder de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del poder que hay en la palabra que sale de la boca de Dios y por qué es necesario conocer esa verdad y qué produce la verdad en el ser humano cuando éste la escucha y la oye? Así que para eso nosotros vamos a orar, vamos a elevar una oración al cielo para poder recibir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro y Señor bendito, oh Señor, gracias Padre porque usted nos ha dejado la palabra profética más segura Señor que nuestros sentidos, más segura que nuestras experiencias personales. La palabra de Dios es más segura que cualquier acontecimiento visual que podamos nosotros tener. Debemos afirmarnos en la Escritura y poder contemplar a Cristo en su hermosura y santidad. Señor, en el nombre de Jesús rogamos que usted acompañe a todos aquellos que escuchan tu palabra y puedan ser edificados por la misma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para eso nosotros vamos a ir al libro de Juan, vamos a ir al libro de Juan capítulo 8 y nosotros vamos a ver un relato poderoso, un relato maravilloso, un relato realmente amplio de la palabra de Dios, que es el libro, que es el relato de Juan capítulo 8 versículos 12 en adelante. No vamos a explayarnos de alguna manera, por decirlo así, en todo el capítulo, pero sí vamos a sacar lo fundamental que tiene que ver con lo que nombré al principio, el poder de la palabra, qué hace la palabra en el ser humano cuando éste oye la palabra, cuando escucha la palabra y qué produce esa verdad en el corazón de todo aquel que la escucha, ¿ok? Entonces, para eso nosotros vamos a ver qué habló Cristo de sí mismo, qué dijo Cristo de sí mismo en las Escrituras. ¿Quién es Cristo verdaderamente? Y por qué realmente Cristo es aquel que nosotros debemos contemplar. ¿Ok? Así que vamos a ver en Juan capítulo 8, versículo 12 lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, a ver, Jesús aquí les está hablando a los judíos, al pueblo de Israel de la época, a los llamados fariseos, aquellos que conocían las escrituras, la Torá,
la ley de Moisés, y entonces eran aquellos que persuadían a Cristo Jesús en este momento. De manera que Jesús les va a responder lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, bueno, ya había acontecido un evento relacionado con la mujer adúltera, la cual el Señor había liberado del pecado, le había pronunciado la palabra de liberación, el Señor no la había condenado, por lo que estos judíos o estos fariseos sí la condenaban, pues era una mujer adúltera, había pecado, pero el Señor no solamente no la condenó, porque el Señor no ha venido a condenar, sino a liberar, a perdonar. Entonces el Señor le dice, ni yo te condeno, vete. Y lo que más es impresionante en estas palabras de Cristo Jesús es lo que le dice finalmente, y es, no peques más. Así que esas palabras son sumamente importantes, porque noten lo que va a decir la palabra de Dios en los versículos que siguen. Yo soy la luz del mundo. El Señor les está hablando otra vez a aquellos que habían juzgado a esta mujer, y Él les dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y estaban hablando con respecto a lo que Cristo había dicho. Cristo estaba hablando de que Él era la luz del mundo y que todo aquel que iba a Cristo no iba a andar más en tinieblas. De manera que esto para ellos era algo que estaba en contra de la ley, pues estaba hablando por sí mismo y no había testimonio de nadie más. No había nadie quien diera testimonio que realmente Cristo Jesús estaba diciendo lo que estaba diciendo. Pero Jesús le responde de manera sabia, porque según la ley de la Torá, la ley de Moisés, indicaba que solamente podían ser creídas las palabras de aquel que tenía un testigo a su lado para confirmar lo que se decía. Así que Jesús les respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y noten lo que dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si no juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Es decir, Cristo estaba hablando no por su propia cuenta, no por su propio interés, no por su propia voluntad, sino que hablaba las cosas que el Padre le había enviado a decir. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. De manera que aquí el Señor los está llevando a la ley, a las escrituras, a la Torá, a aquellas escrituras que ellos realmente tomaban como parte suya, pero juzgaban según la carne, según su testimonio, pero no según lo escrito, no según lo que realmente era revelado. Y así el Señor les muestra a ellos lo siguiente: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que aquel que era Cristo Jesús, pues estaba mostrando que no hablaba de sí mismo, sino que las palabras del Padre hablaba, hacía la voluntad del Padre. Así que en estas palabras Jesús les había mostrado realmente la verdadera evidencia de su autoridad. Y en el versículo 21 vuelve y se refiere a ellos diciéndole lo siguiente. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir? Ellos no entendían
realmente lo que el Señor les estaba diciendo con respecto a lo que iba a ocurrir posteriormente, pues la crucifixión de Cristo iba a llegar y Él les iba a demostrar que la cruz de Cristo, su muerte era la evidencia de que realmente Él era el Mesías y que Él había venido a liberar a este pueblo judío de su condición de pecado. Había venido a mostrarles la verdadera luz que puede sacarlos de las tinieblas. Había venido a mostrar que realmente Él era aquel que es enviado del cielo por medio del Padre. Cristo era el verdadero camino para que ellos pudieran experimentar la liberación, no del yugo romano, no de la sociedad que los oprimía, para darles a ellos un reino terrenal por medio del cual ellos pudieran exalzar el ego y el yo y el egocentrismo como nación, sino que el Señor había venido a liberarlos de lo más peligroso que el ser humano puede experimentar en esta tierra, y es el pecado. Así que el Señor les dice lo siguiente: vosotros sois de abajo, versículo 23 del capítulo 8. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. En otras palabras, el Señor tenía que decir mucho de ellos, tenía que juzgar mucho de ellos, pues tenía la suficiente evidencia para demostrar su desnudez delante de Él, su pecado, el rechazo al cual ellos estaban sometiéndose en ese momento. Así que el Señor les va a decir lo siguiente: pero no entendieron. Miren que el Señor les habla y les sigue diciendo, pero ellos todavía no entendían, todavía no comprendían lo que iba o lo que Él estaba diciendo, sino hasta cuándo. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, y aquí está la clave, cuando Cristo fuese levantado, en otras palabras, esta palabra levantado también se utiliza para hablar de Cristo siendo glorificado o siendo exaltado. Pero en este caso, la Biblia nos está diciendo a nosotros que cuando Él fuere levantado, cuando Cristo fuera levantado, es decir, cuando Cristo fuese crucificado, y Él estaba haciendo referencia a la crucifixión, aunque esa palabra se está traducida así aquí como levantado, Cristo estaba hablando que solo hasta ese momento se iba a abrir el enigma propio de los judíos. Se iba a descubrir la evidencia de sus preconceptos, y solo hasta ese momento ellos iban a poder comprender lo que lo que Cristo les estaba diciendo después de haber visto a Cristo levantado en la cruz. Solamente después de la crucifixión del Salvador ellos iban a poder comprender las palabras que Cristo les había dado. Así que el significado iba a ser para ellos vergonzoso, porque el levantamiento de Cristo en la cruz iba a ser realmente el verdadero ensalzamiento del Hijo del Hombre. Así que ahí ellos iban a conocer los acontecimientos relacionados con lo que realmente Cristo afirmaba ser. Y esto iba a mostrar que realmente Cristo era la verdadera luz. Cristo era realmente aquel que hablaba por medio del Padre, pues el Padre se iba a encargar de resucitarlo de entre los muertos. Y esto es maravilloso, porque el Señor dice lo siguiente: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y
cuando Cristo habló esto, la Biblia dice que muchos creyeron en él. Muchos creyeron en sus palabras, muchos creyeron en él como el Hijo de Dios, como el Salvador, como aquel Redentor. Muchos entendieron en él que realmente él era el yo soy. Así que él sigue diciendo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Noten que no solamente habían judíos incrédulos, pero habían unos que habían creído, judíos cristianos, que se habían vuelto a la palabra de Dios y creído en las palabras que Cristo estaba pronunciando. Y le dice lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, y aquí viene lo importante también, y es que si ellos permanecían en la palabra, ¿cómo así que tenían que permanecer en la palabra? ¿Cómo que si Cristo estaba hablándoles a ellos, lo que Cristo les estaba hablando era realmente la palabra de Dios? Claro que sí, porque Cristo estaba diciendo que si permanecían en mi palabra, es decir, en las palabras que Él les estaba pronunciando y en todo lo escrito acerca de Él, serán verdaderamente mis discípulos. El que permanece en la palabra de Cristo, Cristo está diciendo que ese es verdaderamente su discípulo. Y entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la pregunta es, ¿de qué es que la palabra hace libre a todo aquel que la escucha y que verdaderamente se convierte en su discípulo? ¿De qué es lo que la palabra nos hace libre? ¿Será que nos hace libres de algún prejuicio? ¿Será que nos hace libre solamente de algún preconcepto? ¿Será que la palabra nos hace libres de alguna idea preconcebida? ¿Será que la palabra nos hace libres de aquella actitud no ética delante de las personas o de alguna intención humana que nosotros hayamos estado realizando? Cualquier cosa que venga del hombre, ¿será que es que el Señor quería hacer libre a la persona o a aquellos de sus prejuicios y preconceptos con respecto a doctrinas o cosas teológicas? A ver, la Biblia está diciendo aquí lo siguiente. Y le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Cómo es que tú vienes a decirnos a nosotros que vamos a ser libres si es que nosotros no somos esclavos de nadie? La Biblia está diciendo aquí que ellos estaban diciendo, comentando que ellos no eran esclavos de nadie. ¿Cómo así que iban a ser libres si ellos eran linaje de Abraham? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pero miren lo que el Señor le responde en el versículo 34 y es lo siguiente. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oh, aquí está la clave. La clave está en las palabras que Cristo está anunciándoles con respecto a la esclavitud. ¿De qué es que el hombre es esclavo? El hombre es esclavo del pecado. Tanto usted como yo somos esclavos del pecado. ¿Hasta que qué? Hasta que realmente conocemos la palabra, permanecemos en la palabra y en esa permanencia de la palabra, entonces somos verdaderamente discípulos y conociendo la verdad, somos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, de la esclavitud del pecado, del que nos esclaviza, de aquel que nos somete, de aquel que nos hace actuar no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del hombre. De acuerdo al orgullo humano, al corazón malo y perverso que debe ser transformado por la palabra de Dios. Solamente la palabra trae poder para transformar a todo aquel que cree, la escucha y la obedece. Y entonces el Señor les dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Esto es una alegoría que tal vez en este momento no se pueda tratar, pero está hablando de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor dice, así que
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera liberación, la verdadera libertad viene por parte de Cristo. Cristo libera a todo aquel que se acerca a Él y escucha su palabra. La palabra de Dios trae poder en sí misma. La palabra de Dios pronunciada en el que cree trae el carácter de Dios en sí misma, el carácter santo de Dios, y esa palabra entonces es capaz de liberar a todo aquel que en ella cree del poder del pecado, que lo ha esclavizado y lo ha sujetado con sus pasiones y deseos para servirle a Satanás y no a Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña con respecto a conoceréis la verdad y serás verdaderamente libres. Así que nosotros, para poder ver cuál es el poder de la palabra, vamos a ir a Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. En Isaías capítulo 55, el profeta pronuncia algo totalmente maravilloso, totalmente poderoso en la palabra, y noten qué es lo que dice. Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Esto es una ilustración, esto es una alegoría a un acontecimiento real de la vida, de la naturaleza, de cómo funciona entonces el proceso de la germinación de las plantas, que termina dando su fruto por medio de la lluvia que cae. Y entonces, cuando la lluvia cae en la tierra, no vuelve otra vez al cielo, sino que ésta baja para hacer un trabajo en el cual riega la tierra y entonces hace germinar y producir fruto. Y entonces, cuando produce este fruto, la tierra puede germinar, y cuando se siembra esta tierra, al final produce el pan que cada uno puede comer. Y entonces, ¿con qué es comparado esto? A ver, ¿qué es lo que dice Isaías? ¿Con qué nos está comparando Isaías en esta ilustración? Así será mi palabra. Noten, Isaías 56, 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Será que Isaías está diciendo algo poderoso acá? Claro que sí. Está diciendo que la palabra no volverá vacía. Así como la lluvia cae sobre la tierra, hace germinar el fruto y este produce semilla, y entonces finalmente con la lluvia tardía este produce un fruto que puede ser recogido. Asimismo, por la palabra de Dios, quien la recibe con fe, quien la acepta con fe, quien la cree con fe y la escucha con fe, entonces esa palabra, dice la Biblia, que no regresa vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso es lo que está diciendo la palabra. Así que la tierra puede dar vegetación solo si la humedad y la lluvia caen. Tal ocurre en la vida del hombre. Si el hombre, al escuchar la palabra de Dios, escucha y recibe, produce fruto esa palabra en el hombre. El hombre no produce fruto. El fruto lo produce la misma palabra que viene en sí misma a germinar lo que el hombre ha recibido. Entonces, si la palabra de Dios da la vida sobre todas las cosas, lo mismo es cuando el hombre la recibe. El hombre recibe la palabra y entonces el poder de la palabra hace que él se produzca fruto. Pero es menester por parte de nosotros permitir que la palabra de Dios caiga sobre el corazón, tal como caen las lluvias sobre la tierra, y entonces por medio de la palabra es que el hombre podrá ser transformado
y cargando los frutos de justicia que solamente puede producir Cristo, venga a ser realmente un discípulo del Señor. La justicia de Cristo es la palabra de Dios que produce el fruto en el corazón de todo aquel que la cree. Entonces, nosotros lo que estamos viendo acá es que la palabra de Dios es la que hace lo que Él quiere. No somos nosotros, no soy yo, no eres tú, no somos nosotros con nuestras propias fuerzas, no soy yo con mi capacidad humana, no soy yo el que digo voy a hacer y lo hago, no soy yo el que prometo al Señor y le digo, Señor, sí, todo lo que tú dijeres, eso haré. No, es la palabra de Dios que cuando usted la escucha y permite que esa palabra obre en su corazón, entonces en ese momento usted puede entregar el corazón al Señor porque nosotros no podemos dárselo. El Señor toma nuestro corazón, usted por su voluntad se lo entrega a Él y entonces esa palabra hace lo que quiere hacer. Hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. A ver, ¿cómo es que Dios creó las cosas? ¿Será que Dios tuvo que hacer algún trabajo como lo hace un arquitecto, donde se propone realizar alguna construcción y entonces tiene que hablar, pero no solamente hablar, sino que tiene que tal vez hacer un bosquejo y es después de eso que entonces comienza la edificación porque tiene que llevar esto a la obra, tiene que obrar, tiene que hacer algo, tiene que hacer una acción. Pero la palabra de Dios es la palabra creadora. La palabra de Dios es la palabra que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Por eso la palabra es aquella que el salmista expresó. Vamos a leer Salmo capítulo 33, versículos 6 y 9. Notemos que lo que dice el Salmo capítulo 36 y vamos a leer el versículo 6 y 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Noten lo que dice el Salmo 33, versículos 6 y 9. Esto es maravilloso porque aquí es donde nosotros vamos a ver realmente la relación que tiene la palabra. Dice así, por la palabra de Jehová, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Es decir, por la palabra de Dios es que se trae a la existencia todo el ejército de los cielos y todo lo que hay en este mundo y en el universo. Por eso es que debemos alabar al Creador. Por eso el Evangelio es adorar a Cristo como creador, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Cristo es el creador. Cristo era el verbo, dice Juan capítulo 1, la palabra que creó las cosas y sin él nada de lo que fue hecho ha sido realmente hecho. Sin Cristo no pudo haber existido nada porque Cristo era el creador. Pero Cristo es la palabra que trae vida a todo aquel que la recibe. Es por eso que Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que por la palabra de Dios fueron formados todos los mundos. Y entonces, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. De modo que de lo que no se ve, dice la palabra de Dios, o de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Es decir, donde no había nada, donde no existía nada, por la palabra de Dios, entonces vino la existencia de las cosas. Esa palabra es la misma palabra que tiene el poder para cumplir lo que ésta expresa en el corazón del ser humano. Por eso es que el ser humano puede entonces decir que Dios es poderoso en su palabra. Por eso podemos decir, la palabra tiene poder, porque la palabra es la que nos liberta del pecado, conociendo la verdad de la palabra. Por eso la palabra debe de ser para nosotros una realidad y una experiencia cuando contemplamos
al autor y el consumador de la fe. Cristo es realmente el Salvador. ¿Qué dice Hechos capítulo 13, 26? Vamos a leer Hechos capítulo 13, 26. Aquí hay algo corto, pero sigue siendo enfático en que es la palabra. Vamos a leer Hechos capítulo 13 y el versículo 26 y noten lo que dice la Biblia. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Qué trae la palabra? La palabra trae salvación. La palabra trae el poder de liberación. Es por eso que nosotros podemos decir que la palabra de Dios que obra poderosamente en ti, entonces como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que llena la tierra y hace germinar el fruto y producir entonces esa semilla que realmente da la siembra para finalmente convertirse en el pan que se come, entonces así será la palabra, dice el Señor, así será la palabra que sale de mi boca, que cuando llega al corazón de todo aquel que cree y la acepta, entonces hará lo que yo quiero, dice el Señor. Gloria a Dios por eso. El poder de la palabra reside en el poder del Creador. Que el Señor les bendiga.